Señor, gracias, Dios mío, te damos, Señor, en esta hora, Dios mío. Y queremos que tú seas el centro de esta reunión, Dios mío, y te pedimos que tú te manifiestes, Señor, de manera poderosa, Señor, en cada hogar, Dios mío, Señor, que te manifiestes a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que está escuchando hoy, Señor, revélate, Dios mío, con poder, Señor, háblanos, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Te pedimos también, Dios mío, que obres en nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. Dios mío, que obres, Señor, poderosamente, milagrosamente, Dios mío, sorpréndenos también, Dios mío, en esta mañana. Haz tu voluntad, haz lo que tú tengas que hacer. Te decimos, Señor. Dios mío, disponemos nuestro corazón, Señor. Disponemos, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, a que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Haznos sensibles a tu voz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muy buenos días con todos aquellos que recién se conectaron. Que el Señor les bendiga. Eh, Saludos a todos los que nos ven también por Facebook Live y los que nos verán más adelante cuando escuchen quizá esta prédica grabada. En esta mañana, como ya estuvimos hablando la semana pasada estuvimos hablando acerca de la metamorfosis que está atravesando la iglesia. Decíamos que esto es un cambio de formas externas. Esta situación nos está forzando como iglesia a cambiar ciertas formas externas, pero esto no significa que vamos a cambiar la esencia. Al contrario, entendemos que estas situaciones que estamos viviendo en este tiempo, más bien nos tienen que llevar como iglesia, como pueblo de Dios, a aferrarnos a aquellos principios que son inamovibles de la palabra de Dios. Y estuvimos hablando acerca de tres áreas donde creemos que Dios va a traer cambios. La una era la forma en la que nos reunimos. Esto es evidente, ¿verdad? Ahora mismo nos estamos reuniendo pues a través de una pantalla. Es la manera que tenemos de congregarnos. La forma en que nosotros discipulamos también. Dios quiere traer un cambio o quiere que reanalicemos este área. Y el otro tema era la forma en la que la iglesia invierte sus finanzas. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema, de la forma en la que la iglesia invierte sus finanzas, especialmente cuando estamos en este tiempo de crisis, en este tiempo de cambios que afecta a este área. Como ya hemos dicho, esta crisis nos está llevando a replantearnos muchas áreas del funcionamiento de la iglesia. Y una de ellas es las finanzas. ¿Por qué digo esto? Pues porque es lógico, no es evidente que la disminución de ingreso económico en los miembros de la iglesia pues repercute directamente sobre las finanzas de la iglesia también. Como ya hemos mencionado, el cambio en la manera de congregarnos, yo creo que también afecta realmente a las finanzas de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque yo no sé cuántos tienen en su mente, ¿no? Tenemos grabado en la mente que el lugar donde nosotros vamos y depositamos nuestra ofrenda, nuestros diezmos, es en el templo, es en el lugar de reunión. ¿Vale? Tenemos este paradigma, este modelo en nuestra mente de ir y llevar nuestra ofrenda al Señor, ¿verdad? Cuando nos reunimos en el templo, normalmente un domingo o cualquier otro día, y a muchos se nos hace como extraño, se nos hace difícil pensar de que, bueno, entonces ahora tengo que hacer mi ofrenda a través de un depósito bancario, a través de una transferencia, ¿no? Y la cuestión es que muchos quizás nos hayamos podido quedar paralizados en ese sentido y realmente pues no se está haciendo, ¿no? No digo que sea en todos los casos, pero nos hemos quedado un poco bloqueados en ese sentido. Y esto sí afecta a la economía de la iglesia. Eh, esta situación real, lo que yo estoy diciendo es algo real, es información que hablo con diferentes pastores en muchos lugares y pues mira, muchas de las iglesias que han estado arrendando un local para reunirse, están renunciando a ese local, lo están entregando. Hay otros gastos que las iglesias tenían que no pueden afrontarlo y esto es una realidad. O sea, esto no es una suposición, es una realidad.
Por eso estamos hablando de este tema, porque creemos que Dios está en este asunto también, ¿verdad? Entonces, esta situación nos lleva a ver en qué cosas se los recursos de la iglesia y nos llevan más que todo a pensar de cuáles de estas cosas podemos prescindir, ¿vale? O sea, cuáles de las cosas donde la iglesia estaba invirtiendo sus recursos quizás no son esenciales y necesitamos prescindir en este tiempo. Pero no solo en este tiempo, sino que también esta situación nos ayuda, nos está ayudando a pensar en cuál va a ser la prioridad de ahora en adelante en cuanto a las finanzas de la iglesia, donde la iglesia invierte sus finanzas. Que la realidad es que surgen nuevas necesidades. Muchas de las congregaciones que conocemos de pronto han usado los recursos de la iglesia también para suplir necesidades de personas fuera de la iglesia que están necesitadas o que están en situación de vulnerabilidad. O sea, ha usado como una forma de poder mostrar el amor de Dios y de evangelizar. Pero lo que estamos viendo hoy día es que está incrementándose el número de hermanos, de miembros de la iglesia que están en situación de vulnerabilidad, porque realmente no está habiendo ingreso económico, ¿vale? Entonces puede ser que nos encontremos ante nuevas necesidades que tenemos que afrontar. Por esta y otras incógnitas, queremos ver qué dice la Biblia al respecto de las finanzas, ¿vale? Queremos ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de finanzas. Las finanzas de la iglesia, donde normalmente son dirigidas. Vamos a verlo en ejemplos bíblicos. Yo, a los que estamos conectados por Zoom, les comparto aquí en la pantalla los versículos para que vayamos mirándolos, ¿vale? Voy a mover un momentito esto. A ver. O lo voy a minimizar. Perdón. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos aquí finanzas de la iglesia en tiempos de cuarentena, ¿no? Lo hemos titulado así porque precisamente en este tiempo de cuarentena es que nos lleva a replantearnos algunas cosas. ¿Cómo afecta esta crisis al enfoque económico de la iglesia? ¿Y qué dice la Biblia acerca de la economía? Entonces, para empezar, y vamos a ir, no vamos a profundizar en un montón de versículos, pero sí vamos a leer algunos versículos clave. Podríamos profundizar y sacar muchos versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero puedo decir que en el Antiguo Testamento el diezmo y las ofrendas eran mandamientos obligatorios para el pueblo de Israel. Mira, la palabra diezmo aparece en el Antiguo Testamento 29 veces. Y vemos cuando leemos versículos en el Antiguo Testamento que nos hablan del diezmo, podemos encontrar que el diezmo estaba destinado para tres cosas principales. Una, para el servicio del templo, quiero decir, para el sostenimiento del templo, de todo lo que implicaba el culto, de la unción, de las cosas aromáticas, de tener prendido el altar, de todas estas cosas, las lámparas del templo, todo el mantenimiento, el sostenimiento del templo. Segunda cosa era para el mantenimiento, para el sostenimiento de los levitas y sacerdotes, es decir, las personas que estaban a tiempo completo sirviendo o ministrando en el templo. Y también encontramos en el Antiguo Testamento que el diezmo se usaba para suplir necesidades, especialmente de alimentos, a viudas, huérfanos y extranjeros. Quiere decir para gente vulnerable, gente que se consideraba vulnerables. Ahora, esto es lo que dice en el Antiguo Testamento, ¿correcto? En el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, la palabra diezmo solamente aparece 7 veces. Y se refiere casi siempre, está haciendo referencia a algo que Dios había dicho a Israel en el Antiguo Testamento. Pero no se usa la palabra diezmo como de manera imperativa, como un mandamiento, ¿vale?
el verbo diezmar solo se usa en 2 versículos del Nuevo Testamento, que prácticamente se refieren al mismo pasaje, pero en 2 evangelios diferentes. Y ahí les voy a poner Mateo capítulo 23, versículo 23. Aquí es Jesús el que está hablando, está refiriendo precisamente a los escribas y fariseos, que eran pues un grupo religioso. Bueno, los escribas eran una posición en cuanto a la sociedad judía, la sociedad de Israel, los fariseos un grupo religioso, y él se refiere a ellos y les dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, es decir, hasta lo más pequeño ellos diezmaban, porque la ley lo decía, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice, esto era necesario hacer, ahí tenemos resaltado en rojo, esto era necesario hacer, lo que era necesario hacer era seguir diezmando, ¿vale? Dice, sin dejar de hacer aquello. Estas son palabras de Jesús al diezmo, que es de las pocas referencias, o al diezmar, que es de las pocas referencias que tenemos en el Nuevo Testamento. Y tenemos que considerar a quién se está dirigiendo. Se está dirigiendo a personas del pueblo judío, personas escribas. Ahora, quiero que pasemos a Hechos capítulo 15. ¿Por qué? Porque aquí pasamos a un contexto diferente en el Nuevo Testamento. Hechos 15 se refiere a el concilio de Jesús, de que ya Jesús muere, resucita, la iglesia se estructura, está funcionando, crece en Jerusalén, y comienza incluso San Pablo, a viajar a otros lugares, sus viajes misioneros, y él comienza a predicar a personas que no eran del pueblo judío, no eran del pueblo de Israel, es decir, a los gentiles, ¿vale? Personas que tenían otras costumbres, tenían otras tradiciones, pero que empiezan a creer. Estas personas no tenían como fundamento las leyes del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí en Hechos capítulo 15? Precisamente se encuentran con un problema, ¿no? Y el problema que se encuentran es, vamos a hacer que los gentiles que son creyentes cumplan todas las leyes del Antiguo Testamento o no. Les recuerdo que Antiguo Testamento significa antiguo pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel, que el pacto consistía básicamente en esto. Ustedes, para ser justos delante de Dios, tienen que cumplirme con todos los mandatos que yo les he dado. Como no pueden cumplir y como quebrantan algunos de estos mandamientos, necesitan además sacrificios y traer ciertas ofrendas como propiciación por su pecado, ¿vale? Que era lo que todo el sistema de culto, de sacrificios para expiación del pecado. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre a través de Jesús, es el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que ahora nuestra salvación o el ser justos delante de Dios no es por lo que nosotros podamos hacer o cumplir, sino más bien poniendo nuestra fe, es por gracia, es gratuito, es inmerecido, poniendo nuestra fe en Jesús como el único que puede salvarnos y perdonar nuestros pecados. Esto no significa que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para agradar a Dios, sino más bien por amor, porque Dios apunta al corazón del ser humano, por amor agradar a Dios. Necesitamos la gracia de Dios para poder agradarle. ¿Ok? Entonces, hasta ahí esta aclaración. Hechos capítulo 15, versículo del 23 al 29, dice, bueno, después de que los apóstoles en Jerusalén conversan, Dios dice así, versículo 23 dice, y escribir por conducto de ellos, es decir, deciden escribir esta carta que dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, algunos que han salido de Jerusalén, a los cuales no dimos orden, quieren decir que ellos no les han mandado,
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Quiere decir que estos que salieron de Jerusalén, que posiblemente eran creyentes en Jesús, pero eran judíos, estaban perturbando al resto de creyentes gentiles para decirles que no es suficiente que ustedes crean en Jesús como su Señor y Salvador. Tienen que cumplir la ley del Antiguo Testamento para agradar a Dios y para ser salvos. Ahora, dice versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de Cristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son las cosas necesarias que debían de guardar aquellos creyentes, gentiles? Que os abstengáis de los sacrificados de sangre, de comer alimentos que tienen sangre, de ahogado, animales que han sido estrangulados, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Qué quiero decir con esto o qué nos quiere decir la palabra? Que en este tiempo de la iglesia primera, la iglesia primitiva, los apóstoles decidieron no imponer ninguna otra la ley o del Antiguo Testamento a los gentiles, es decir, a los creyentes que no eran judíos, que las que están especificadas aquí. Entendemos que si, por ejemplo, el tema económico o entre otros mandamientos, el tema del diezmo, hubiera sido algo de suma estado incluido, cosas que los gentiles también debían guardar. Ahora, espero no causar ningún malentendido. Vamos a ver qué nos dice la palabra. No estoy diciendo entonces no hay que darle nada al Señor, no tenemos que ser generosos, no nos referimos para nada a eso, pero sí queremos analizar qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? En qué postura estamos nosotros. Y esto nos va a ayudar para este tiempo y nos va a ayudar también como iglesia, ¿ok? Entonces, vemos esto y ahora me gustaría responder a esta pregunta. ¿Dónde ha en el contexto de la iglesia y a dónde se destinaban estas finanzas? Pues vamos a pasar a 15 versículos 25 al 28 y vamos a leer en varios versículos que vamos a leer ahorita. Vamos a ver que la ofrenda que se recogía en muchas ocasiones era destinada para los cristianos que estaban pasando necesidad, más concretamente los creyentes de Jerusalén, ¿vale? Romanos 15, versículo 25 al 28 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una. Se está refiriendo a iglesias que eran llamadas iglesias de los gentiles. Dice que ellos tuvieron a bien, les pareció bien, tuvieron la voluntad de hacer una ofrenda. Esta ofrenda para los pobres que hay entre los santos, es decir, entre los creyentes que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, porque el evangelio sale desde Jerusalén a los lugares donde no hay personas judías, hacia los gentiles, dice, si han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, para que vean que España aparece en la Biblia. Muy bien. Vamos a pasar a otro versículo. Primera de Corintios 16, versículo del 1 al 4. Dice aquí la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, y sabemos que santos se refiere a los creyentes, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
cada primer día de la semana, aquí da Pablo unas instrucciones, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido prosperado. Aquí estamos hablando de una proporción. No está diciendo que hay que llegar a un punto, ¿no? A un monto, sino que lo que está diciendo es según haya sido prosperado. Y dice guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que está diciendo Pablo es que, por favor, cada semana ustedes vayan apartando un poco de lo que Dios les ha estado prosperando para juntar de esa manera, y así cuando yo llegue o cuando llegue la persona que voy a enviar, ahí pues se recoja ese donativo o esa ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vemos aquí algunos ejemplos de cómo las ofrendas recogidas eran destinadas a suplir las necesidades de los creyentes que estaban, pues, eso, pasando adversidades. Aquí especialmente eran los hermanos que vivían en Jerusalén. Vemos también en el Nuevo Testamento que los creyentes vendían sus propiedades y ofrendaban voluntariamente para compartir con aquellos que padecían necesidad. Hechos 4, 32 al 35. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Vemos aquí que esto es un acto voluntario. No vemos que los apóstoles ordenaron, mandaron a cada creyente, venda su casa, así dice el Señor, tienes que vender todo lo que tienes y regalarlo, sino más bien lo que vemos aquí es algo que nace genuinamente de un corazón agradecido a Dios, de un corazón que ama a Dios, y es un gesto voluntario que nace del corazón. Lo que estaba sucediendo aquí entre los primeros creyentes. Otro área donde se destinaba en muchas ocasiones las ofrendas que se recogían en la iglesia era para el sostenimiento de aquellos que anunciaban el evangelio a tiempo completo. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 9 versículos del 7 al 14. Dice, está hablando Pablo, y vamos a prestar mucha atención. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, al buey que está trabajando. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pablo se está refiriendo a él y a los que van con él. Pues por nosotros se escribió, porque en esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros. Pablo está refiriéndose a que los corintios ofrendaban o daban alimento o sostenían. Cuando digo ofrendar, puede ser sostener, no necesariamente regalar dinero, ¿no? Sino sostener con las cosas básicas, como hospedaje, con comida. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Quiero enfatizar esto. Pablo está diciendo que esto sería lo correcto, que estaría bien que las ofrendas, los recursos de la congregación de la iglesia sean para sustento de aquellos que han dedicado su vida a tiempo completo a la predicación del evangelio. Pero el mismo Pablo dice, mira, no hemos usado de este derecho, no hemos impuesto que esto se haga con nosotros,
sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Mira, tenemos aquí resaltado estas dos porciones, ¿verdad? Porque Pablo termina diciendo que esto ordenó el Señor, que aquellos que anuncian el Evangelio, que dedican su vida a esto, vivan del Evangelio. Es decir, que de alguna manera sean sostenidos, que de alguna manera sean provistos, ¿no?, de las cosas básicas, necesarias. Pero Pablo mismo, él está diciendo, nosotros no hemos usado este derecho, es decir, no hemos impuesto que esto se haga. ¿Ok? Este es otro ejemplo. Ahora, vamos a leer algunos versículos más para ir terminando. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla de la actitud, de una actitud que tenemos que tener a la hora de dar, ¿vale? Nos habla de generosidad, nos habla de alegría, de hacerlo con alegría, y nos habla también de una proporción, ¿vale? De ser proporcionales. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Nuevamente es una iglesia que se considera de los gentiles, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Queremos señalar esto: los de Macedonia tenían una profunda pobreza, pero dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Quiere decir que estos hermanos de Macedonia, aunque estaban en una profunda pobreza, fueron abundantes en generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, habla de una actitud del corazón, conforme a sus fuerzas, y dice aquí Pablo, y aún más allá de sus fuerzas. A pesar de su pobreza, de su profunda pobreza, han dado con generosidad y lo han hecho con agrado. Esto es algo fundamental. Dice versículo 8 al 14, ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 8. Yo Pablo, no hablo como quien manda, está hablando Pablo, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Mira, Pablo está diciendo, yo no te lo estoy mandando, no te estoy obligando, pero se está dirigiendo a los corintios y dice, está poniendo como ejemplo a los hermanos de Macedonia. Dice, para poner a prueba, por el ejemplo de ellos también, la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, Porque si primero hay una voluntad dispuesta, ¿vale? Habla de voluntad dispuesta, de disposición, entonces la ofrenda, la generosidad que se tenga, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, ¿vale? Aquí nuevamente habla de actitud, de voluntad, de disposición, pero habla también de proporción. Habla según lo que uno tiene, ¿no? No es que hay una exigencia, aunque no tenga, pues tú tienes que dar, tú te tienes que sacrificar, sino según lo que uno tiene, pero lo que sí habla de una actitud de generosidad. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Pablo se está dirigiendo a los corintios y les está aclarando, miren, yo les voy a parafrasear, ¿no? Miren, corintios, lo que les estoy diciendo, tomen como ejemplo a los hermanos de Macedonia,
que aún siendo pobres han sido bastante generosos. De su pobreza han sido generosos, han tenido muy buena actitud para ofrendar. Dice, tomen como ejemplo a estos hermanos de Macedonia. Espero que ustedes tengan una voluntad dispuesta, que den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Y les digo esto, no es para que otros tengan abundancia y ustedes se queden escasos, ustedes se queden sin nada. No, no. Sino más bien, versículo 14, para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y para terminar, 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 13. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Pablo está hablando aquí nuevamente de una actitud a la hora de dar. Les recuerdo, si alguien se ha unido un poco más tarde, estamos hablando de qué habla la Biblia acerca de la economía de la iglesia, acerca de dónde tiene que ser invertida. Y la Biblia nos está hablando de dos áreas específicas donde se invertían, al menos aquí en estos ejemplos del Nuevo Testamento, que era para suplir necesidades de aquellos hermanos pobres o que estaban en dificultad, también para sostener a aquellos que se dedican a tiempo completo a la predicación del Evangelio, y también lo que vemos que hace énfasis en la actitud, no con una imposición, sino que a Dios no le interesa imponer nada sobre nuestra vida. Él es Dios, Él seguirá siendo Dios, ¿verdad? Sigue siendo Dios, pero lo que a Dios le interesa es nuestro corazón. No le interesa que hagamos algo con una mala actitud. Le interesa que lo hagamos no con tristeza, ni por una necesidad, ni porque, bueno, porque ya toca, sino más bien con alegría, con generosidad, ¿verdad? Dios ama al dador alegre. Versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, ahí viene como la otra parte, ahí viene como de alguna manera la promesa, la bendición, pero no quiero que esto se malinterprete, porque a veces podemos hablar de esta prosperidad, ¿no? Bueno, yo voy a dar para que Dios me prospere. No se trata de esto. Miren cómo aquí la palabra de Dios es muy clara. Y el objetivo de que yo dé o sea generoso con la obra de Dios, no es el objetivo no es que yo quiero recibir más, ¿no? Eso sería algo avaricioso, codicioso, ¿verdad? Sino más bien, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Dios quiere que tengamos lo suficiente. Dice, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que tú y yo tengamos lo suficiente. Quiere que seamos generosos. Quiere que seamos buenos administradores de las cosas que Él nos da. Y si nosotros somos generosos y lo hacemos con alegría, Él nos va a proveer de todo lo suficiente en toda área. No nos va a desamparar, ¿verdad? Dice, versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. ¿Qué significa esto? Para que estéis enriquecidos en todo para toda generosidad. Dios quiere que seamos canales de bendición. Él me bendice a mí para que yo pueda bendecir a otros. Él me bendice a mí para que yo pueda ser generoso con otros, sin que a mí me falte, pero pudiendo compartir con otros. Esto es lo que hemos leído hasta ahora. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, y se está refiriendo al servicio de ofrendar para cubrir necesidades de hermanos que lo están pasando mal, no solamente suple lo que a los santos falta,
sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad o generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Ok? Ahora voy a quitar esto ya de la pantalla. Entonces, como conclusión, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos leído. A diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, dar no es una imposición, es decir, no es ley, estás obligado, ¿verdad? Si no das, te fuiste, ¿no? No, esta es la diferencia. Tampoco en el Nuevo Testamento hemos encontrado, ¿verdad? En todo lo que hemos leído, y usted puede leer la Biblia en casa y me puede escribir si quiere, si usted encuentra algo diferente, pero tampoco se estipula un porcentaje como el 10%, ¿vale? Ahora, ¿qué hemos leído? Pero sí se habla de proporción. Hemos leído según haya prosperado. Si has prosperado mucho, habrá que ser más generoso, ¿verdad? Si has prosperado poco, según lo que has prosperado. Hemos leído también conforme a lo que tengáis, no a lo que no tengáis, ¿vale? Estamos diciendo, no especifica 10%, pero sí está hablando de según hemos sido prosperados, conforme a lo que tenemos. Se habla también en el Nuevo Testamento de actitud, se habla de generosidad y se habla de alegría. Miren, la cosa es esta. Si yo me limito a que veo el dar a Dios como una cuota que yo tengo que pagar a final de mes, como una carga, ¿no? Bueno, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar la luz, y tengo que pagar también la ofrenda o el diezmo, ¿no? Es como una cuota más que tengo que pagar. Esto es como algo, bueno, pero mientras lo cumpla voy bien, ¿no? Mira, en el Nuevo Testamento no se enfoca de esta manera, sino que se habla de la actitud del corazón. Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Dios no está diciendo, hijo mío, dame tu plata. Lo que está diciendo es, dame tu corazón, ¿vale? Y si tiene nuestro corazón, pues va a tener todo de nosotros, ¿verdad? Vemos también en todo lo que hemos leído actos voluntarios que salen del corazón, actos de generosidad que salen de un corazón agradecido. Vemos que el destino de estas ofrendas en el Nuevo Testamento sigue siendo los creyentes en necesidad y el sostenimiento de los que predican a tiempo completo. Entonces, como modo de reflexión, si esto es lo que hemos visto que está en la palabra, yo espero que todos estos versículos hayan podido aclararnos un poco la mente. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo aclarar? Pues mira, yo no sé si algunos hermanos en este tiempo, como ya hemos dicho al principio, el, no sé, no poder ofrendar regularmente, sentir que bueno, es que no tengo, y qué voy a dar si no tengo, realmente no tengo ingresos. No sé si alguien incluso ha podido tener en su conciencia ahí, ¿no? Como condenación, es que yo no puedo, es que no hay, de ver que no se puede aportar. Mira, la palabra yo creo que está siendo muy clara, ¿verdad? Así que, hermano, espero haberte quitado un peso de encima, ¿vale? Un peso de condenación. Porque Dios lo que está viendo es tu corazón, no está viendo tu bolsillo, ¿vale? Dios está viendo tu corazón, Él sabe lo que tienes y lo que no tienes, y Él está mirando la actitud de tu corazón, ¿vale? Pero consideremos también que todo lo que hemos leído, el contexto histórico de la iglesia primitiva era un contexto de la iglesia es perseguida. La iglesia no está gastando dinero ahí en ese contexto histórico, en templos, no está gastando el dinero en programas. La iglesia está perseguida y también vemos un contexto donde muchos hermanos están en necesidad, ¿no? Especialmente los hermanos de Jerusalén, están en pobreza realmente, no teniendo recursos. Entonces todos los textos que hemos leído están enfocados en esta dirección porque es la situación que estaba atravesando la iglesia. ¿En qué situación estamos nosotros hoy día como iglesia? ¿En qué situación? ¿Tenemos hermanos que están pasando necesidad también? Podemos aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos aplicar aquí la palabra de Dios. Tenemos personas, también conozco muchos testimonios, ¿no?
de pastores, de obreros que realmente se han entregado a servir a tiempo completo por muchos años, ¿no? Y ahora mismo en esta situación están que no saben ni qué hacer, ¿verdad? Porque, claro, no se puede pagar el lugar, ellos no tienen sustento tampoco, y esto está siendo algo, pues, de verdad muy duro, ¿no? Para algunos obreros que están sirviendo a tiempo completo, ¿vale? Donde no hay recursos, o algunos que de pronto se han ayudado haciendo algún trabajo, alguna venta informal, pero que en este momento tampoco pueden hacerlo. Y lo están pasando mal porque no tienen otros recursos. Bueno, igual que muchos, ¿no? de los que estamos hoy escuchando, podemos estar en esta misma situación. Pero tomemos los principios de lo que hemos visto, que son inamovibles, ¿verdad? En la palabra tenemos principios que son inamovibles, que es la generosidad y la alegría a la hora de dar, ¿vale? Veamos de qué cosas la iglesia puede prescindir. Yo creo que a esto Dios nos está llamando en este tiempo. ¿De qué cosas la iglesia puede prescindir en esta crisis? Enfoquémonos en las necesidades económicas que cubrió la iglesia, de la iglesia primitiva, ¿no? Vemos estas prioridades, ¿no? Aquellos que se estaban dando por completo y aquellos que están con necesidad, ¿verdad? Yo les dejo esto como referencia, ¿verdad? Para que podamos analizar. Y quiero aclarar, ¿no? Yo no sé si alguno está pensando, bueno, y entonces no hay que diezmar, ¿no? Mira, hermano, si tú te sientes cómodo dando el 10%, hazlo, ¿vale? Si tu conciencia está limpia con esto, si te sientes que estás bien delante de Dios haciendo esto, hazlo. No estamos diciendo, recuerda que Jesús no condenó a los fariseos que diezmaban. No le dijo, ustedes no saben lo que están haciendo, no tenían que seguir diezmando, sino, no, lo que les dijo es que, bueno, está bien que hagan eso, pero lo que no tenían que olvidarse de lo más importante, ¿vale? O sea, no se apoyen en que hacen eso y con eso ya estamos bien. Y Jesús apuntó, se olvidaron de lo más importante, que era la fe, la justicia, la misericordia. O sea, intentaron hacer cosas externas y se olvidaron de lo más profundo, de lo del corazón, de lo que Dios busca, ¿verdad? Entonces, mira, si tú te sientes cómodo así, gloria a Dios. ¿Quieres dar más del 10%? Gloria a Dios. Cada uno conforme es prosperado, cada uno con lo que tiene, no con lo que no tiene, ¿verdad? Y lo que hagas, sea lo que hagas, hazlo de todo corazón, hazlo para el Señor, ¿verdad? Hemos visto que Pablo mismo no imponía, no obligaba, pero sí apelaba al corazón de los creyentes y decía, oigan, miren estos hermanos de su pobreza, amado, miren, háganlo de esta manera, háganlo con alegría, háganlo con generosidad. Eso sí, yo quiero concluir esto diciendo, recuerden, hemos hablado de las finanzas de la iglesia. ¿Qué pasa con las finanzas de la iglesia en este tiempo? Pues, ¿a dónde deben ser dirigidas? Tenemos ejemplos en la palabra de Dios, pero sobre todo Dios está mirando nuestro corazón, ¿vale? Dios está mirando nuestro corazón. Me gustaría orar en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos, Dios mío, que tu Espíritu Santo tome tu palabra, Señor, para hablar a nuestros corazones, Señor. Queremos, Señor, que en nuestro corazón queden grabadas las palabras que vienen de ti, Señor, no palabras que vienen de hombres, Señor. Señor, lo que tú has querido hablarnos en esta mañana, Señor. Dios mío, ayúdanos a hacer los ajustes necesarios. Ayúdanos, Señor, a alinearnos, Señor, con lo que tu palabra nos dice, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ordenar prioridades en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar cualquier obstáculo en nuestro corazón, Señor, que nos impide ser generosos, Señor, que nos impide cuando damos, Señor, hacerlo con alegría, Señor. Queremos, Dios mío, sobre todo agradarte a ti, Señor. No se trata de agradar a hombres, a otras